¿Cómo ponemos en práctica en el dinosaurio y en el esquema estas referencias visuales que hemos cogido? Como os dije, vamos a hacer una especie de mix de todo lo que hemos cogido, lo vamos a meter en una batidora y a ver qué sale. Pues el resultado es un poco esto que veis aquí, que salió, de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a empezar por la primera, que es el alimoche, y es esta que tenéis aquí. Pues con esta referencia de la limoche, ¿qué es lo que cogimos sobre todo y que está muy claro que cogimos? Pues esa cabeza amarillenta, esa cabeza con mucho protagonismo del amarillo para llamar mucho la atención, y además ya tenemos también la primera referencia, que es plumas claras, ¿vale? Eso lo tenía bastante claro desde el principio, el añadir las plumas más oscuras con esos morados, esos violetas, fue posteriormente cuando vi nuevas referencias, que son en este caso las que hemos hablado antes de Monster Hunter, del dinosaurio de Monster Hunter, porque no quería hacer algo demasiado soso en cuanto a color, ¿vale? Quería que se viese bien, que es algo de fantasía, que no es, pues bueno, haciendo las plumas todas blancas y todas muy claras habría sido más soso, ¿vale? Que metiendo pues todos estos magentas, estos morados que llaman bastante también la atención. Que en este caso, ¿qué cojo de referencia aquí? Pues lo voy a poner más grande para que lo veáis también mejor. ¿Qué cogemos? Pues si veis, además se repiten bastantes cosas, las plumas bastante claras, tenemos esa parte de cercana al ojo, como veis, que yo creo que es lo que se ve muy fácilmente, que es lo que añadimos como referencia, que es toda esta franja más negra que tiene por aquí, que le llega hasta el morro, es lo que añadimos un poco en el dinosaurio, en la cabeza del dinosaurio, y el ojo también. El ojo, ese ojo muy rojo, ¿vale? Lo que es el círculo más amarillento, más clarito, en este caso yo lo hago blanco, para no añadir ahí también amarillo como lo tenemos en el morro. Pero bueno, tenemos ese círculo bastante más claro encima de ese rojo que llama mucho la atención y el puntito negro. Aquí es una referencia pequeña, por así decirlo, pero me soluciona el cómo pintar esa parte del ojo, y además le añadimos toda esta parte que rodea al ojo más oscura, bastante más oscura, que hace destacar todavía más la mirada y el ojo. Realmente la otra referencia que tenemos, como os digo, es otro personaje, bueno, otro monstruo de Monster Hunter. Nos añade, yo la cogí sobre todo porque potencia un poco todo lo que hemos dicho hasta ahora. Además veis también como en el pico tiene un poco, digamos que mezcla cosas de las dos referencias anteriores, solo que las dos referencias anteriores es algo que existe, son dos aves que existen en verdad, y esto es un monstruo de un videojuego, así que estaba bien tener varias referencias, unas reales y otras, pues en este caso un personaje de videojuego que no es real. Entonces esto me ayuda también muchas veces a la hora de extrapolar ciertas cosas y llevarlas a la pintura. El tener una referencia que no es real nos puede ayudar también bastante a hacer que funcione luego en la figura. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la chica. De la chica hasta ahora no hemos hablado mucho, hemos hablado sobre todo del dinosaurio. Como os digo, para la chica fui un poco improvisando sobre la marcha, no pillé muchas referencias de color. Sí que es cierto que lo tenía bastante claro, porque en este caso vamos a jugar con colores, ¿vale? Que van a contrastar mucho con todo lo que hemos puesto en el dinosaurio. Entonces, esa elección de colores para la chica, digamos que va definida por los colores que ya hemos puesto en el dinosaurio. Entonces, ¿qué colores son esos? Pues sobre todo vamos a ver ciertas partes como son muy importantes, que es ante todo la carga de verde. Digamos que si en el dinosaurio lo que predomina son esos tonos magentas, rosáceos, rojizos, en la chica va a ser al revés, nos vamos a ir hacia tonos verdosos, azulados, turquesas, ¿vale? Que es un poco la mezcla de estos dos, al igual que tenemos lo que es la mezcla de lo que hemos dicho anteriormente, que son esos tonos rojizos, rosáceos, magentas. En la chica va a ser al contrario, van a ser esos verdes azules sobre todo. Por ejemplo, tenéis uno, esta es una figura que pinté para Pinchild, para Hadesy, hace ya bastante tiempo, pero en el que quiero que veáis muy bien como el no metálico dorado un poco del cañón es un no metálico mucho más desgastado, mucho más viejo, o intenta serlo, ¿vale? Pero como veis es mucho más oscuro, sobre todo para intentar que sea más desgastado, para que no sea tan pulido o no parezca tan pulido como el del Storkar. Y aparte podéis ver como
en muchos puntos nos refleja unos tonos mucho más fríos, mucho más verdosos, mucho más azules, como por ejemplo aquí, que son bastante más turquesas, porque se nos mezclan un poco, vamos mezclando un poco tonos verdosos y tonos más azules, para meterlo mucho en la ambientación general de la figura. Como veis, la ambientación que nos refleja la peana, la figura tiene muchos azules que la rodean, y por ejemplo, el punto donde encontramos un poquito más de amarillo es solo aquí, es la luz que acompaña un poco la luz central de la figura, que como veis utilizo un poco el amarillo y el naranja, esos tonos un poco más cálidos, para centrar la atención en ciertas partes muy concretas, como es la parte alta del cañón, la parte alta de la mano, el hombro, la cabeza, y conseguimos así focalizar mucho en las partes más importantes de la figura, aquí también, un poco aquí, y vamos centrando la vista hacia la cabeza. Es que esto siempre es muy importante, y la luz al final y el color lo tenemos que utilizar para destacar las partes que nosotros queramos y que más nos interesen, ¿vale? Entonces, en este caso veis cómo utilizamos esos tonos un poco más cálidos, incluso en el dorado utilizamos un poco el amarillo, que al final es un primario, y dentro de los primarios es el que más, digamos que es el que tiene un punto de luminosidad más alto que los otros dos. Entonces lo utilizamos para destacar la parte alta del cañón, la mano y la cabeza, sobre todo, llevar la vista hacia la cabeza. Pasamos ahora a otro, que este es el romano de Alfonso, que muchos seguramente lo conocéis, que sería bastante parecido, es bastante parecido en cuanto a tonos al que hemos hecho o que hemos buscado nosotros hacer en el Storecast. Como veis, si os lo pongo, tenemos tonos muy verdosos, también con verdes bastante lima, que contienen bastante amarillo, pero son también muchos tonos de verde que nos ayudan a generar ese efecto de no metálico dorado sin utilizar demasiado amarillo, y veis cómo concentra mucho el blanco en puntos muy concretos, rodeados muchas veces de partes muy oscuras, para conseguir ese contraste muy grande entre reflejo muy luminoso con mucho blanco y rodeado de partes muy oscuras que nos ayudan a entender que el contraste de ese material es muy alto y que es un metal, ¿vale? La verdad que es una pasada, es muy bonito y estaría bastante cercano al que hemos realizado nosotros en cuanto a tonos, ¿vale? Y finalmente quería mostraros estos dos porque creo que es algo totalmente diferente, que como veis son dos figuras que pinté para Marvel United, que es para Cool Mini, el juego de Cool Mini, que lo conocéis de sobra porque Alfonso también ha pintado más de una, y además os lo he traído a la academia, tenéis vídeos de él pintando estas figuras en la academia. Como veis aquí lo que hice fue, son dos no metálicos dorados mucho más planos, no tenemos contrastes tan grandes, no tenemos tanto dibujo de reflejos, sino que se limita mucho a plano de luz, tono medio con un tono un poco más oscuro que nos hace un poco el efecto de sombra, y luego tenemos muy importante el perfilado, pero como veis en la foto el reflejo no llega a ser tan blanco ni tan fuerte, ni tenemos sombras tan oscuras como en el Storecast o en los otros que hemos visto anteriormente. Y vuelvo a repetiros, el perfilado muy importante para darnos la sensación de que eso es un metal, un no metálico. Los tres secundarios, ¿vale? Tenemos ahí lo que es el ciclo cromático, pues nos vamos moviendo por él. El ocre, ese ocre por el que hemos empezado, estaría un poco, vamos a decir que estaría un poco por aquí, ¿vale? Dependiendo, si tiene un poquito de verde, pues estaríamos más cercano al verde, entre el verde y el amarillo, pero bueno, vamos a ir moviéndonos hacia ese naranja. Nos vamos moviendo hacia el naranja y estamos ya un poco más por aquí, ¿vale? ¿Hacia dónde vamos ahora? Pues vamos hacia el rojo, pero no nos vamos a un rojo súper cálido, súper saturado, sino que nos vamos a ir, como os digo, hacia un rojo un poco más vino, que nos va a ir acercando ya mucho a lo que es el morado. Es el color un poco al que tenemos que llegar, ya no solo porque yo me invente el esquema de color, sino porque recordad que estamos siguiendo la referencia de color de nuestros amigos de Scales 75 con ese concept art que ya tenemos. Este tono que ya lo tenemos un poco situado ahí. ¿Dónde nos vamos ahora? Pues nos vamos hacia ese morado bastante oscuro, que sería una cosa así. Como veis, ya vamos haciendo ese degradado, el cambio de color no es brusco, porque lo que estamos haciendo es movernos continuamente por el
por el círculo cromático, ¿vale? Estamos viajando por ese círculo cromático de un punto al otro. De hecho, tenemos que llegar, digamos que estamos aquí, hemos partido de esto y tenemos que llegar hasta algo que estará por aquí. Incluso luego vamos a iluminar con algo que está por aquí, ¿vale? Pero vamos a aprovechar este cambio para meter esos tonos cálidos para simular otra especie de piel. Esto también está en el concept, son esas partes un poco más naranjas, un poco más cálidas. Pues como las tenemos que meter en la pieza, tenemos que ver, ¿vale?, en el círculo cromático cómo realizamos ese cambio de colores para que nuestro ojo lo perciba de una forma suave. Al final, que nuestro ojo perciba ese cambio de colores de una forma suave y no brusca, pues es realizando ese cambio moviéndonos por el círculo cromático. El círculo cromático al final siempre tiene la respuesta para todos nuestros problemas de color. En ese sentido, pues nos va a decir siempre siempre que tengamos una duda, pues nos la va a resolver de una forma fácil, porque lo que tenemos que hacer es movernos por ese círculo cromático. Es decir, tenemos una parte de la piel cálida, ocre, anaranjada, y tenemos que llegar hasta una parte de la cola, por ejemplo, que es ese azul verdoso que está ahí, ¿vale? Aquí podéis ver muy bien cómo tenemos esa parte de la cola del cuerpo, que es ese turquesa, azul, verdoso, y luego tenemos las partes más anaranjadas, más ocres. Pues lo que estamos haciendo es movernos de algo por aquí a algo por aquí, solo que en este caso, aunque sea una piel de dos colores, es la misma piel, ¿vale? Tenemos que realizar ese cambio para que nuestro ojo lo perciba de una forma más fácil. ¿Por qué nos vamos hacia el naranja y el rojo y no nos vamos directamente desde el amarillo al azul, que están mucho más cercanos, y tendríamos que ir justo en la otra dirección, por aquí, ¿vale? ¿Por qué no lo hacemos así? Pues porque en nuestro concept de los amigos de escala 75, Piscis tiene esos toques de naranja, ¿vale? Digamos que esa piel es anaranjada, es amarillenta también, tiene ese ocre anaranjado, tiene ese toque de rojo. Entonces tenemos que ir hacia el rojo, tenemos que pasar por el rojo para darle esos tonos. Si lo hiciésemos de la otra forma, pues no estaríamos metiendo rojo a la figura, tendríamos que omitir el rojo. Entonces quedaría un ocre bastante verdoso que luego cambia a ese azul. Pero en nuestro concept, como digo, de Scale, pues tenemos esas partes que van hacia rojo y tenemos también esas partes con morado, con violeta. Ese morado también es bastante importante en ese concept, ¿vale? Que de hecho os lo voy a poner por aquí para que lo veáis. Pero realmente lo interesante que quiero que veáis de esto es cómo nos movemos por el círculo cromático, como os he dicho. ¿Por qué nos vamos hacia el rojo morado? Pues porque el concept tiene el rojo morado, entonces tenemos que pasar y hacer casi todo el giro en el círculo cromático. Si os fijáis, nos vamos desde el amarillo y tenemos que llegar hasta el otro primario, que es el azul, pasando por el rojo también. Entonces tenemos que hacer prácticamente casi todo el cambio, o directamente todo el recorrido en el círculo cromático. Pero bueno, aquí como os he puesto, nos faltaría movernos hacia esos tonos un poco más morados, más oscuros, más azules ya casi. Tienen bastante más información de azul, que sería algo como esto. Os voy a poner por aquí. Nos vamos hacia algo como esto, quizá más oscuro, porque ya lo estamos trabajando casi todo en los planos un poco más oscuros. Y luego directamente es cuando ya nos vamos hacia algo más azul, que podría ser algo como esto, y directamente nos vamos a los tonos más turquesas oscuros que ya tenemos, ¿vale? Para realizar el cambio, por ejemplo, en la cola, en el cuerpo, en la cola, y a la hora de trabajar las escamas. Es un poco hacia donde vamos. Si os dais cuenta, empezamos en el ocre amarillo y terminamos en un turquesa bastante verdoso que ya va teniendo amarillo, ¿vale? Hemos hecho prácticamente el recorrido entero al círculo cromático. Realmente ahí es donde está la clave de todo el esquema de color, de cómo hacer que cuadren, porque digamos que la decisión que yo tomo de pasar un poco por el rojo, como os he puesto en el concept, la decisión que tomo de pasar un poco por el rojo es porque este cambio tan brusco de tonos de piel azul turquesa a esas partes de la piel naranja,
naranja y moradas, pues es un cambio muy brusco, ¿vale? Que yo lo que necesito es que, o lo que busco, es que no se perciba ese salto tan brusco, sino que tú veas mucho más natural el cambio de un color a otro, aunque sean dos partes diferentes de la piel, es la misma piel. Entonces yo busco darle ese acabado un poco más natural y no tan brusco y de contraste. Sobre todo es porque el concept, esas partes naranjas, esas partes con ese naranja que llama tanto la atención, los tiene en la parte de la tripa, la parte baja de la tripa, de la cola. Son partes que miran hacia abajo y que van totalmente al contrario de lo que yo quiero destacar con la pintura, que es la parte alta de la figura, que es esto que tenemos por aquí. Es, bueno, lo que hemos estado viendo antes, que es toda esta parte de aquí, ¿vale? Entonces eso es lo que más queremos destacar. Si yo cojo y trabajo ahora, si trabajamos con unos tonos de naranja muy potentes por aquí, que es un poco los tonos que tiene el concept art, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que esas partes empiezan a llamar mucho más la atención. Nos van a contrastar mucho más con el turquesa que tenemos en la parte de arriba de la figura, en la parte más cercana a la cabeza, y vamos a conseguir que sí contrasten mucho más, pero quizá conseguimos el efecto contrario, que es que esos naranjas llamen mucho más, que nos llamen mucho más la atención que la parte turquesa de la cabeza, y que nuestra primera mirada se vaya a esas partes naranjas. Entonces yo no quiero eso, no estoy buscando eso. Quiero sobre todo que lo que más te llame la atención de primeras en la figura sea la parte más alta, y es la cara, que es lo que hemos dicho.